Hola, buenas tardes a todas y todos los presentes. Mi nombre es Sheila Peña y soy CEO de CSP. En nombre de nuestra empresa le damos la más cordial bienvenida al webinar Liderazgo en tiempos de pandemia. Estamos muy contentos y agradecidos de su participación durante este día para compartir en este espacio en donde se estará conversando sobre la importancia que tiene el liderazgo en el contexto global que estamos viviendo de COVID-19. Cuáles son los principales retos que enfrentan los líderes durante la pandemia y las acciones que deben tomar para impulsar el éxito en sus empresas. Esperamos que lo disfruten. Quisiera comunicarles que en caso de que se presente cualquier evento, pueden escribirnos a través del grupo de WhatsApp que hemos creado para este fin o al chat de la plataforma. Y bueno, igualmente quisiera aprovechar antes de iniciar con el contenido del webinar, la oportunidad para conversarles un poco sobre lo que hacemos en CSP Lo Hace Posible. Nosotros somos el mejor aliado para impulsar el éxito empresarial a través de nuestros 3 procesos, de los cuales les voy a hablar un poco. El primero de ellos es la capacitación profesional, que la realizamos tanto de manera virtual como presencial en las áreas de sistemas de gestión, medición y control de datos, ambiente, seguridad, salud ocupacional y desarrollo de habilidades genéricas. Si desean más información, gustosamente les podemos ofrecer la lista de nuestros cursos que tenemos disponibles en este momento. Nuestro segundo proceso es el de consultorías técnicas para la implementación de sistemas de gestión de la calidad, tanto para empresas como para laboratorios de ensayo, calibración y clínicos. También trabajamos con sistemas de gestión ambiental, de seguridad y salud laboral y sistemas integrados de gestión, según sean las necesidades de nuestros clientes en el ámbito de sistemas de gestión. Y nuestro último proceso se trata de la evaluación del desempeño organizacional a través de la ejecución de auditorías internas o a proveedores bajo los criterios de normas internacionales. Para ello, utilizamos normas ISO, que pueden ser la ISO 9001, que tiene un enfoque a procesos, la ISO 14001, que nos habla o tiene un enfoque ya hacia la gestión ambiental, la ISO 45001, que es de seguridad y salud laboral, la ISO 15189, que es específica para laboratorios clínicos, y por último la ISO IEC 17025, que aplica a los laboratorios tanto de ensayo como calibración. Igualmente nos podemos incorporar o adaptar normativas legales o aplicables a las empresas que soliciten las auditorías. Nosotros tenemos como propósito principal promover la calidad y la importancia de su aplicación para mejorar los procesos productivos en Latinoamérica. Estamos a la orden para cualquier requerimiento y nos pueden contactar a través de nuestras redes por WhatsApp o correo electrónico. Aquí en la lámina pueden ver, bueno, todas las direcciones, coincide con tanto en Facebook, LinkedIn y Instagram como @CSP Lo Hace Posible, en nuestro Twitter y nuestro número de WhatsApp. Para el tema que estaremos desarrollando el día de hoy, contamos con un excelente profesional experto en la materia. Carlos Pereira es biólogo marino, con una maestría en ingeniería sanitaria y un doctorado en ciencias. Tiene una amplia experiencia en la implementación de sistemas de gestión de la calidad y ambiental. Él ha sido profesor universitario y líder de proyectos en sistemas integrados de gestión. También ha coordinado mesas técnicas y estratégicas para la solución de problemas ambientales con actores del sector tanto público como privado. Actualmente es consultor de la ONU en materia de gestión de residuos eléctricos y electrónicos y director de CSP Lo Hace Posible. Para nosotros es un placer darle la bienvenida y sin más, bueno, los dejo con Carlos Pereira. Carlos, te dejo al mando para que inicies con el tema que nos reúne el día de hoy. Nuevamente, bienvenidos a todos. Bueno, buenas tardes. Gracias, Sheila, por esa presentación. Para mí es un honor hacer este webinar con ustedes.
Liderazgo en tiempos de pandemia, nos parece un tema súper oportuno, ya que, bueno, los empresarios, emprendedores, estamos enfrentando situaciones bien complejas, bien cambiantes, y para nosotros, bueno, hablar de estas herramientas, cómo fortalecernos, cómo buscar mecanismos que nos permitan avanzar es súper importante. Entonces, este webinar, bueno, queremos que sea más que yo darles información que les tengo que dar, pero bueno, también recibir de ustedes ese feedback, qué piensan ustedes, qué otras opciones, qué otras medidas se pueden aplicar para demostrar liderazgo en nuestras empresas, nuestros colaboradores, porque no solo desde el punto de vista de la pandemia, el coronavirus nos ha afectado, sino también desde el punto de vista emocional. Hemos tenido que cambiar todos nuestros procesos desde el punto de vista operacional, adaptarnos a una nueva situación y bueno, para nosotros es súper interesante todo este cambio. Yo creo que ha sido de mucho crecimiento, un año bien interesante en todos los aspectos y bueno, de eso queremos hablarles. Entonces, bueno, nuestro contenido, el contenido de esta presentación, bueno, vamos a hablar un poquito del contexto global de la pandemia, cómo se ha venido desarrollando muy brevemente y cómo desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista de las organizaciones, ha impactado. Los retos que están enfrentando actualmente los empresarios y los emprendedores es otro de los aspectos que vamos a resaltar, que es liderazgo y cómo potenciarlo con los sistemas de gestión. Pensamos que esta es una herramienta muy útil en el momento de demostrar liderazgo en nuestras organizaciones. No podemos dejar de hablar de la seguridad y salud en el trabajo, es algo que siempre se ha considerado, pero ahora más que nunca, en esta nueva normalidad, tenemos que cambiar las formas de trabajo. Esto significa espacios, adaptación de espacios, nuevos equipos, nuevos insumos, nuevas formas de relacionarnos. Nosotros los venezolanos somos muy abrazadores, siempre nos estamos tocando, abrazando y bueno, esto es algo que yo creo que eso es uno de los aspectos más fuertes que nos ha tocado con la pandemia. Y bueno, culminaríamos con ciertas, establecer o recomendar ciertas medidas para adaptarnos a esta nueva normalidad desde el punto de vista del liderazgo. Entonces, bueno, sin más, les hablo un poquito del contexto. Recordemos que en diciembre 2019, comiéndonos nuestras hallacas, planificando nuestro año 2020, empezamos a escuchar una noticia internacional sobre que en una provincia en China, Wuhan, estaba un brote epidemiológico. Empezamos a escuchar un poco sobre eso, las noticias, pero bueno, estábamos en tiempos de hallaca, tiempos de compartir. Ya rápidamente, el 15 de enero de 2020, teníamos el primer contagiado, el enfermo de esta enfermedad que todavía no se conocía mucho al respecto en los Estados Unidos. Y bueno, empieza a alarmarnos. Bueno, ya está en nuestro continente, ya se empieza a ver efectos fuertes en Europa, en Italia, en Alemania, en Inglaterra. Y ya antes de culminar enero, a principios de febrero, ya teníamos casos en Brasil, nuestro vecino. Y estos dos países son los dos grandes eh, países o los epicentros en nuestro continente con respecto a la pandemia. Entonces, bueno, no fue hasta el 12 de marzo que la Organización Mundial de la Salud declara pandemia global. Y esto es muy interesante desde el punto de vista de las políticas públicas, del manejo, porque cuando hablamos de pandemia global ya no se puede abordar de la misma manera, ya no podemos hablar, bueno, el país establece unas medidas, ¿no? Como Naciones Unidas tenemos que tomar medidas que permitan controlar la situación. Y lo peor de todo esto es que no estábamos preparados. Nunca habíamos tenido una situación como esta. Habíamos escuchado un poco sobre el ébola, sobre algunas enfermedades un poco aisladas en algunos sitios, pero nunca una enfermedad que nos agarrara como esta vez. Entonces, bueno, empezamos a tratar, hablo como mundo, como planeta, a inventar qué hacer. Entonces, bueno, y hemos visto en la evolución de estos 11, 12 meses cómo hemos establecido medidas. Hay una cuarentena. Bueno, no, vamos a liberar un poco. Ahorita en Europa hay un brote bastante fuerte, un pico. Entonces, bueno, de nuevo vamos a recoger a la gente, los negocios cerrados. Entonces, bueno, empieza una cantidad de medidas que nos cambiaron de la noche a la mañana todos esos planes que realizamos en diciembre. Y bueno, yo estoy casi seguro, no voy a decir seguro porque, bueno, no podemos hablar de la totalidad, que todos estos planes cambiaron. Entonces, bueno, la Organización Internacional del Trabajo, el 18 de marzo, hace su primer comunicado. Ya hasta el momento ha hecho 6
y a mí me parece muy interesante porque ya a principios de la pandemia, de la declaración de pandemia, ya la OIT hablaba de liderazgo. Si me permiten revisar de leerles esto que dice aquí, es necesario dar una respuesta a nivel político de forma rápida y coordinada, a escalas nacional y mundial, en el marco de un sólido liderazgo multilateral. O sea, ya este término de liderazgo tenía mucha funcionalidad, mucha importancia. Y no solo desde el punto de vista político, sino desde el punto de vista de las empresas. Las empresas iban a tener que tomar un rol muy importante en la toma de decisiones, en las medidas, porque iba a haber un desempleo tremendo, una cantidad de situaciones adversas dadas por esta situación mundial, y ya la OIT la estaba visualizando. Aparte que, bueno, una responsabilidad mayor con los trabajadores y sus familias, no solo desde el punto de vista local, desde el punto de vista del sitio de trabajo, ¿no? Ya desplazarnos a otros campos más familiares. Entonces, bueno, buscar medidas juntos para mitigar los efectos económicos indirectos. Hablando un poquito de cómo está la situación hasta hoy, bueno, hasta el momento ha habido, hasta el día de hoy, 55,6 millones de casos. Un número bastante fuerte. Este virus tiene una capacidad enorme de propagarse y bueno, el saldo es de más de 1 millón de muertos. Uno se pone a pensar, bueno, tal vez 1 millón de muertos con la cantidad de habitantes que hay a nivel mundial no es tanto, pero bueno, estamos hablando de un año, de una misma situación que a todo el mundo nos ha afectado, a todos los habitantes del planeta. Y yo, bueno, lo digo de una forma un poco coloquial, cuando el muerto es de uno, es un familiar, es un amigo, es un conocido, ya ese número vale bastante, ese número es un número importante. Entonces, bueno, es bueno estar pendiente de esa estadística porque está cambiando día a día. Yo he hecho otras presentaciones semanas previas y de una semana para otro cambia 1 millón de casos más o 10 millones de casos más, 4 millones de casos más. Es una dinámica bastante cambiante y bueno, tenemos que estar súper pendientes porque estamos viviendo esto y por lo menos la Organización Mundial de la Salud habla de 2 años para salir de esta situación. Entonces, bueno, desde el punto de vista del trabajo, de la laboral, de lo empresarial, la Organización Internacional del Trabajo en septiembre habla de algunos impactos, algunos efectos que ha generado o que sigue generando esta pandemia. Entonces, bueno, habla de cierre de lugares de trabajo. Indudablemente una de las medidas ha sido evitar la aglomeración de personas. Entonces, por ejemplo, el sector turismo ha estado muy golpeado, sectores industriales donde requieren que haya muchas personas para que los procesos productivos avancen. Eso también, bueno, ya no se puede manejar de la misma manera. Personas que ya no pueden desplazarse porque el transporte también ha sido afectado, no solo en Venezuela por una situación de combustible, sino también a nivel mundial el tema del transporte se ha visto afectado. Entonces, bueno, hay una cantidad de factores que ha hecho que muchas empresas no puedan sostener esta forma pagando sueldos sin estar operando y bueno, muchos han cerrado. De hecho, bueno, hay una estadística muy interesante, las pérdidas de horas labor a nivel mundial, solo en este último trimestre, bueno, el tercer trimestre del año, equivale a 345 millones de empleos con una base de cálculo de 48 horas laborales semanales promedio. Entonces, bueno, es un número bien interesante porque son 345 millones de personas que han dejado de trabajar. Cuando sumamos esas horas, ese es un cálculo bien interesante. Por otra parte, bueno, hay una pérdida de ingresos provenientes del trabajo que supera la de muchos años anteriores, incluso muy parecida a esa crisis que se vivió en los años 60 en los Estados Unidos, de 3,5 billones de dólares, equivalente lo que corresponde al 5,5% del Producto Interno Bruto. Y bueno, esto varía muchísimo el grado dependiendo de los países. Un aumento del grado de inactividad en las personas que incluso es mucho más grande o aumenta una tasa mayor al nivel de desempleo. Estos son los impactos. Sin embargo, bueno, la OIT hace una serie de recomendaciones con respecto a cómo abordar esto y tiene que ver con, bueno, la planificación de medidas en el plano político, social, económico. Los países, los estados deben asumir
socialmente mucho de estos efectos y bueno, pagar salarios, pero bueno, también hay situaciones de países que no se les dificulta, entonces bueno, es una situación bastante compleja, pero bueno, otras recomendaciones han sido eh, paliar el tema del mercado laboral, tratar de establecer nuevos mecanismos, nuevas formas de funcionamiento para que algunos procesos productivos se mantengan en el tiempo, aplicación de medidas que estén orientadas a salvaguardar, a prestar mayor apoyo a esas personas sensibles. Y aquí hablo de mujeres, aquí hablo de niños, aquí hablo de jóvenes, hablo de migrantes. Entonces, bueno, flexibilizar esas medidas que, por ejemplo, en el caso de la migración, se han estado fortaleciendo desde los últimos años. Y bueno, una de las medidas que se recomienda es que se liberen un poco esa rigurosidad en la aplicación de medidas para el tema migratorio, el fomento de la solidaridad internacional. Les hablaba hace poco que como países todos debemos estar unidos, en consonancia y tomando medidas que a todos nos faciliten porque por ejemplo, si en Colombia, Brasil, que son nuestros vecinos más cercanos, las islas del Caribe, no hay ese control o nosotros no nos controlamos ese flujo que hay entre países, el virus no va a reconocer esas fronteras. Entonces, bueno, de alguna forma fomentar ese trabajo colaborativo entre los países. Y el diálogo social es muy importante y por eso es una de nuestras intenciones, de nuestro objetivo de estar aquí, es seguir hablando sobre el tema con otras perspectivas, pero este tema no debe agotarse, este tema hay que seguirlo conversando. A veces uno dice, otra vez la pandemia, otra vez el COVID-19, pero hay que estar actualizándonos constantemente de cómo va esto variando, qué se está haciendo, cómo se está abordando a nivel mundial, de manera de podernos adaptar y poder tomar las mejores medidas. Esto es cambiante, cada vez la ciencia también va avanzando, vamos conociendo más con respecto a cómo el virus se propaga, cómo el virus este, se puede enfrentar, y esto ha hecho de que, bueno, nuestro comportamiento vaya variando en el tiempo. Bueno, esto nos trae la gran pregunta. Ajá, ¿y ahora qué hacemos los empresarios? ¿Cómo abordamos esta situación? Esto es más grande que nosotros, esto es mucho más, este es un problemón, esto no es cualquier cosa. Pero bueno, el reto es que todos desde nuestra parcela, desde nuestro campo de acción, abordemos la situación y tomemos las mejores medidas. Y uno de los retos más interesantes es que nosotros, los que nos corresponde tener cargos de dirección, cargos gerenciales, dueños de empresas, dueños de emprendimiento, estar de muy buena actitud. Nosotros modelamos el comportamiento y la acción de nuestros colaboradores. Imagínense que yo, por ejemplo, tenga 10 trabajadores y yo llego desanimado, conchale, esta pandemia. Eso los va a afectar a ellos porque ellos necesitan ver un líder que esté activo, que se vea motivado, para ellos motivarse también, porque si el pilar fundamental de la organización, que es el líder, no tiene esta actitud, imagínense cómo eso repercute en el trabajo del resto de las personas. Entonces, bueno, es muy importante cambiar esa mala cara y, bueno, seguir hacia adelante. Eso es muy interesante. Y, bueno, de algunos aspectos con respecto a eso vamos a hablar. Entonces, fíjate, ¿qué están enfrentando los empresarios y los emprendedores actualmente? Bueno, este sector no está en una cúpula, no está resguardado del virus, igual siente miedo, siente ansiedad, incertidumbre, tienen problemas familiares, bueno, tienen tal vez un familiar contagiado, un amigo, un conocido, o atrapado en un sector porque viajó en ese momento y no se pudo trasladar nuevamente por el cierre de fronteras. Bueno, es una situación familiar que no escapamos ninguno de los que estamos, bueno, ninguno de los que estamos en el planeta, en esta nave espacial. Entonces, bueno, otro reto interesante es la adecuación del modelo de negocio. Generalmente, casi todos los modelos de negocio deben cambiar. Ya no se puede vender de la misma forma. Si yo tenía una heladería, yo ya no, por ejemplo, en Venezuela, en el caso de Venezuela, que tenemos 7 días de flexibilización, 7 días de confinamiento, hay 7 días que yo no trabajo, hay 7 días que yo no puedo atender al público. Ah, pero hay otras formas, tal vez vendiendo por grupos de WhatsApp, tal vez vendiendo por Instagram. Entonces, bueno, hay que adecuar ese modelo a un modelo activo, productivo, y las redes sociales, estas herramientas TIC nos han ayudado muchísimo a que esto se acelere y se mantenga. Esto ha generado entornos cambiantes en el mercado, cambios en nuestras operaciones, fábricas que nos tocó priorizar. Bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué actividades
son la médula del negocio y no pueden parar. ¿Qué otras podemos parar? Que bueno, tal vez proyectos de crecimiento o tal vez proyectos de mejoras. Bueno, vamos a cambiar un poco esto, vamos a adaptarnos a mantener la continuidad operacional en cosas básicas que sustentan económicamente, nos permiten que nuestros trabajadores puedan seguir avanzando. Entonces, bueno, hay una incertidumbre en qué es lo y hay que tomar decisiones. La dificultad de mantener continuidad operacional, inversión de nuevos equipos y suministros, porque al menos hay que comprar tapabocas. Hay que darle a nuestros colaboradores los insumos en cuanto a seguridad y salud laboral para que ellos puedan estar en el trabajo. Hay que comprar más cloro, hay que comprar gel antibacterial, dispensadores, guantes, al menos esas cosas, esos requerimientos básicos para mantener la continuidad. Y sé que hay mucho más, porque bueno, por ejemplo, si nosotros estábamos 2 personas en un módulo, en una oficina, bueno, ya no podemos estar tan pegados. Entonces, bueno, hay una separación, tal vez haya que comprar una mesa, un escritorio, bueno, adaptaciones que eso se traduce en inversiones para la empresa. Una dependencia de las herramientas TIC y bueno, una muestra de eso es este conversatorio que estamos teniendo hoy. Estamos hablando, nos estamos comunicando por una plataforma y bueno, aquí podemos haber muchos países conectados, comunicándonos, hablando. Entonces, bueno, las herramientas TIC han potenciado muchísimo que el trabajo colaborativo se fomente y el desarrollo de nuevas habilidades, porque el tema comunicacional es súper interesante y necesario bajo estas circunstancias. Yo, por ejemplo, si tengo un colaborador, yo tengo Pedro, si yo hablo con él, yo le digo, Pedro, por favor realiza esto, o tal vez uno apurado, Pedro, haz esto, y se me escapó el por favor, pero él vio mi cara, vio que yo estaba apurado, vio mi expresión y lo entendió. Pero a lo mejor yo le mando un mensaje de texto y hay una mala interpretación, bueno, él estará bravo, estará molesto, y más porque el trabajador también está sensible por toda la situación. Entonces, bueno, tenemos que desarrollar habilidades y usar, por ejemplo, emoticonos, emojis. Mira, Pedro, haz esto y le picas el ojo. Ah, bueno, mira, no está bravo, al menos está pidiendo. Entonces, bueno, son habilidades comunicacionales nuevas las que no estábamos acostumbrados y debemos adaptarnos. El tema de comunicacional es sumamente importante y nos toca, es un reto aumentar esas habilidades en tema comunicacional. Continúo aquí. Bueno, vamos a abordar qué es el liderazgo. De liderazgo hay muchísimas definiciones en Internet, más de 2000 definiciones, pero todas combinan en algo. Y son estas palabras que yo les resalto en verde aquí en esta definición. Hablamos de influencia, hablamos de grupo, hablamos de entusiasmo y hablamos de objetivo. Entonces, bueno, es un conjunto de habilidades gerenciales, directivas, que un individuo o un grupo de personas tienen para influir en otras personas. Entonces, la influencia es muy importante. Un líder influye. Un líder es seguido por otras personas. Y eso puede ser de forma natural o desarrollado a través de formación, a través de experiencias. Pero lo importante es que influye sobre los otros. Y por eso vemos que hay trabajadores que a veces, bueno, no tienen un cargo de dirección y ellos influyen sobre esas personas. Él habla y las personas lo siguen, tienen eso natural. Entonces, bueno, la influencia es muy importante sobre grupos, sobre equipos. Pero algo muy interesante es el entusiasmo. Y no hay un liderazgo sin un objetivo que seguir. Si no tenemos una meta, un principio, algo a dónde llegar, el liderazgo es como una habilidad sin ciencia, una habilidad que no tiene sentido. Entonces, estas palabras, la mayoría de las definiciones las van a ver con muchas variantes, pero van a ver que estas palabras son muy importantes. La influencia, grupos o equipos, entusiasmo y objetivo. Bueno, los sistemas de gestión. Los sistemas de gestión que, bueno, nosotros trabajamos muy fuertemente en esto. Estamos, bueno, casados, comprometidos con los sistemas de gestión. Pensamos, creemos, estamos seguros que el sistema de gestión soluciona muchos problemas a las organizaciones. Una herramienta súper útil que aparte aborda el tema del liderazgo. De hecho, hay un capítulo completo que habla de liderazgo y entonces de cierta manera insta, presiona, porque bueno, cuando uno eh, decide cumplir una norma de las que mencionó Sheila al principio, bueno, es cumplir todos sus requisitos. Entonces la alta dirección tiene unos compromisos. Entonces, bueno, esto se realiza de muchas formas, a través de directrices estratégicas, fomentando una política,
comunicándola, estableciendo objetivos estratégicos, planificando. La comunicación empresarial también la abordan los sistemas de gestión, la definición de las funciones y los roles. Y aquí vamos a hablar, cuando hablemos un poco de esa adaptación, de la importancia de tener esa flexibilidad en la definición de funciones, en la que, bueno, yo tengo una función para un proceso de mi empresa, pero tal vez tengo que dárselo a 2 a 3 personas o formar a varias personas para que lo puedan realizar, por la dificultad de que algunos tengan para el tema transporte, o por si acaso, bueno, Dios no lo quiera, uno está contagiado. Bueno, ¿cómo hago en ese momento? No puedo esperar que uno no esté para conseguir un reemplazo. Entonces, bueno, el tema de la definición de funciones y fomentar que eso esté consono con la operación es muy importante. El enfoque al cliente, el líder, ese empresario, ese gerente, esa alta dirección debe fomentar, debe que todos sus trabajadores, todos sus colaboradores, que sus proveedores, todos estén enfocados a que el cliente esté satisfecho, a que reciba un mejor servicio, a que reciba un mejor producto, a que cuando vean la marca propia se sientan identificados. Entonces, bueno, el tema de liderazgo es muy importante. Y entre otras más, hay muchísimas más. Entonces, bueno, nosotros pensamos que a través de la implementación de los sistemas de gestión se puede lograr muchísimo en tema de liderazgo, súper necesario. Bueno, van a ver que Organización Mundial de la Salud, la Organización de las Naciones Unidas, la Organización Panamericana de la Salud, todas ellas en algún momento tocan el liderazgo como un eje fundamental para sobrellevar la pandemia. Desde el punto de vista de seguridad y salud del trabajo, bueno, yo les traigo unas recomendaciones establecidas por la Organización Panamericana de la Salud, que, bueno, nosotros pensamos que son muy acordes a esta situación y de alguna manera nos abren ese cambio, esa adaptación hacia este nuevo estilo de vida, que, bueno, por lo menos 2 años vamos a estar en eso. Y yo sé que esto va a trascender porque, bueno, nosotros tenemos que seguir preparados. El riesgo biológico, que no lo habíamos, siempre lo veíamos en ficción, en película, bueno, esto ocurre, esto es una película de zombies. No, ya estamos viendo que se acerca mucho a nuestra realidad. Pero bueno, hay que seguir pensando y avanzando en este campo. Entonces, bueno, tener un plan de contingencia. ¿Qué es un plan de contingencia? Bueno, nosotros analizamos nuestros riesgos, nuestros peligros, vemos qué probabilidad tiene de que eso nos afecte a nosotros como persona, como equipo de trabajo, como proceso productivo de la empresa, y con base en ese riesgo y con ese grado de intensidad que puede afectarnos, establecemos unas medidas. Porque, bueno, a lo mejor no es lo mismo que ocurra un incendio a que ocurra tal vez, bueno, tal vez Carlos no llegó un día a la empresa porque él puede trabajar desde su casa. Bueno, eso lo podemos resolver de esta manera. Eso no hay que prevenirlo tal vez, pero un incendio sí. Entonces, bueno, las medidas son diferentes. Entonces, establecer un plan de contingencia que incluya toda la parte de seguridad y salud laboral es muy importante, considerando que esto va a mantener la continuidad operacional. Bueno, nos hemos vuelto fanáticos a la limpieza. Antes si teníamos que limpiar, ahora mucho más. Debemos tener superficies limpias constantemente. Ya conocemos la dinámica del virus. El virus puede estar en superficies entre 8 a 72 horas, dependiendo del tipo de material. Entonces, bueno, sabemos que al tocarlo nos los llevamos a nuestros ojos, nuestra boca, nuestra nariz, que son nuestras puertas de entrada a nuestro organismo, y nos contagiamos. Entonces, bueno, hay que estar constantemente, considerando esto, constantemente limpiando la superficie y fomentando esta limpieza bueno, la higiene respiratoria. No te toques los ojos. Yo no sé, bueno, si a ustedes les ha pasado que, que han identificado cuántas veces se tocan la cara. Yo no sabía que me la tocaba tanto. Estoy con con la máscara, y entonces el ojo, la nariz, la boca, y bueno, uno va aprendiendo y se va concientizando. Entonces, bueno, promover desde el punto de vista de los líderes, bueno, promover que se cumplan estas normas, el lavado de manos constantemente, y no solo, bueno, promover, es comunicarlo y establecer facilidades para que para que se puedan cumplir estas medidas. El trabajo en casa, priorizarlo. Si se puede trabajar desde casa, si el trabajador se siente bien para trabajar en casa, porque una de las situaciones que ha visto la Organización Mundial de la Salud, hace poco leí un artículo sobre esto,
por la que se está flexibilizando el tema de la pandemia. Fíjense que los contagios siguen en aumento. La curva en ningún momento se ha detenido, la curva de contagio, pero ha aumentado la tasa de suicidios, porque la gente en casa se siente deprimida, no sentirse en contacto con la gente. Y la Organización Mundial de la Salud, previendo toda esta situación, ha flexibilizado, porque dice, bueno, la gente o se me muere por esto o se me muere por lo otro. Tengo procesos productivos parados, un sistema económico que no. Entonces, bueno, hay que tomar medidas que permitan mantener esa balanza equilibrada. Pero mientras se pueda trabajar en casa, ¿qué debe hacer el líder? Estar pendiente de su trabajador, darle los recursos que necesita, conexión, equipos TIC, cursos, actividades que los motiven. Y bueno, parte de este plan de contingencia es estar en contacto con los centros de salud, tener muy atento, bueno, ¿qué tengo cerca? ¿Qué debo hacer? Por ejemplo, se enteran que ese día está contagiado uno de los trabajadores y está dentro de la empresa, ¿cómo lo aislamos? ¿Cómo lo apoyamos? ¿A quién llamamos? Ese tema es bastante importante. Entonces, bueno, desde el punto de vista empresarial, el distanciamiento social, tratar de que estas operaciones sigan funcionando con un distanciamiento social. Si teníamos escritorios muy cercanos, tal vez separarlos. Si es un proceso productivo, tratar de hacer las adaptaciones posibles. Si no se pueden hacer las adaptaciones posibles, los equipos necesarios para que no haya transmisión, porque bueno, también, por ejemplo, si trabajas con alimentos, por ejemplo, bueno, utilizar equipos adecuados dependiendo, pero esto va a depender de un análisis de riesgo. Entonces, bueno, es muy importante la dotación de equipos de protección personal que estén acorde a los procesos que se están trabajando. Hablamos de la adaptación a la nueva normalidad. Para mí esta es lo más en la médula de esta presentación que yo les traigo, porque de alguna forma aquí empezamos a hablar de recomendaciones, de algunos aspectos interesantes, importantes, que podemos abordar, que podemos posterior a la presentación discutir, abrir el debate de cómo lo ven ustedes, cómo lo abordarían, ver ejemplos. O sea, bueno, por ejemplo, el número uno, abordar el tema de la pandemia con tus colaboradores. Nunca agotar este tema. Seguir conversando sobre el tema, adaptándolo, viendo cómo esto va evolucionando, qué es lo nuevo, cómo hacerlo, siempre desde un punto de vista positivo, para que mantener la continuidad de los procesos. No dejar de hablar nunca del tema, mantener conversatorio, cursos, talleres, webinar, constantemente hablando del tema y viendo de qué forma podemos seguir avanzando con respecto a la pandemia. Priorizar la salud y la seguridad de tus colaboradores. Es importante que desde que se inicia la planificación, ahora que nuestras planificaciones son más cortas, ya no podemos, bueno, predecir es más difícil predecir qué se puede hacer en 1 año, en 2 años, 5 años, pero bueno, esta planificación que nosotros vamos haciendo constantemente para ir adaptándonos, priorizar la salud. Si los trabajadores no están, bueno, los procesos lamentablemente no se generan, pues no avanzan. Empatizar con ellos, saber, bueno, yo tengo a María, ¿cómo está? Se le dificulta el transporte, tiene su familia bien, tiene su madre, por ejemplo, en una zona donde es punto rojo porque hay muchas infecciones y se le dificulta comprar la comida. Ese tipo de situaciones que le están afectando al trabajador constantemente. Tal vez nosotros tengamos una salida o una solución, porque bueno, tenemos tal vez un socio o un aliado en tal parte y podemos ayudarlo tal vez a resolver ese problema. Y eso va a hacer que si esa persona se siente bien, va a tener nuestra empresa, va a tener una responsabilidad mucho mayor, una corresponsabilidad mayor. Es muy importante que estemos conversando constantemente, conociendo en qué situaciones están ellos. El tema de empatizar, bueno, para nosotros muy, muy importante. Planificar en equipo. Nosotros conversamos, bueno, la planificación en equipo, ¿qué nos genera? Además de que cada trabajador va a entender cuando se toma una medida de cambio, cuando tú le digas, tal vez, mira, Pedro, Juan, mañana vamos a hacer esto y mañana lo llames, no, Juan, Pedro, hubo un decreto presidencial y mañana se va a hacer de otra forma, porque así estamos en una dinámica muy cambiante. Él lo va a entender porque él lo sabe, él sabe de qué forma lo estás pensando, cómo ves el negocio. Y lo más importante es que tú puedes conseguir muchas retribuciones de parte de este colaborador. Porque cuando tú planificas con él te va a dar ideas. O sea, él te va a
fortalecer con ideas que tal vez tú ni siquiera tienes en mente. Entonces, la planificación en equipo con todos los colaboradores va a ser de muchísima utilidad y va a generar ese liderazgo, ese fortalecimiento, esa formación de equipo, ese respaldo, ese seguimiento en caso de que, bueno, uno también decaiga, ¿no? Levántate tú también y vamos a seguir. Eso es parte de ese liderazgo. Bueno, esta quinta recomendación que nosotros le traemos es identificar a aquellos trabajadores que son líderes natos, que tienen una influencia sobre los demás. Entonces, bueno, le podemos tal vez dar la oportunidad de que ocupe un cargo gerencial, un cargo de coordinador, dependiendo también de sus habilidades técnicas y genéricas, ¿no? Pero apoyarnos de esas personas que tienen un liderazgo natural, que influyen sobre los demás, que mueven personas, que tienen ese carácter que permite que la gente trabaje, que se enfoque. Bueno, vamos a aprovechar eso, vamos a identificarlo y tratar de sacarle provecho a eso, incentivarlo, ver de qué forma, qué necesidades tiene. Mira, si es una necesidad de transporte para llegar al trabajo, evaluar, bueno, qué tal vez cómo lo puedo ayudar, les coloco un transporte. Entonces, bueno, ese transporte que a lo mejor me sale rentable, porque bueno, todo esto tiene que ver con la rentabilidad que tengamos. Esto es un ejemplo, pero así como ejemplos hay muchísimos. Si estamos hablando de procesos, de empresas que producen alimentos, podemos hacer una cesta de alimentos en Navidad, que es muy propia. Y tu trabajador, y ese colaborador te lo va a agradecer muchísimo. Se va a sentir que le estás resolviendo un problema, que le estás dando, apoyando. Y eso es muy interesante. Desde el punto de vista del liderazgo, te va a aportar muchísimo también es tener esa persona ahí de respaldo. Bueno, este 7 yo siempre pensé que debía ser uno de los primeros. Yo les hablaba en un principio de que todos sentimos lo mismo, en algún momento sentimos miedo, sentimos ansiedad, sentimos preocupación, desde el punto de vista familiar, del trabajo, esa incertidumbre, qué va a pasar después de este año, qué va a pasar el otro mes, qué va a pasar la otra semana. Entonces, yo lo coloqué así, realiza ejercicio, aliméntate sanamente, actividades que te estabilicen emocionalmente. Es muy importante que el líder esté emocionalmente bien, que el resto de sus compañeros, sus colaboradores, sus trabajadores, lo vean que esa persona está emocionalmente estable, que se siente cómodo, que puede generar ideas, que puede dar más. O sea, una persona que está motivada, eso motiva al resto de las personas. Una persona desmotivada va a hacer que un efecto dominó, que todos decaigan, se sientan tristes. Entonces, bueno, esto es muy sencillo. Bueno, hay que hacer una de las cosas que no ha traído la pandemia es que nos dimos cuenta que tenemos que tener un sistema inmunológico activo, un sistema inmunológico fortalecido. ¿Y cómo se fortalece? Bueno, teniendo rutinas de ejercicio, alimentándote sano, sonriendo, siendo feliz, simplemente siendo feliz, que parece una tontería, pero qué difícil es lograr ser feliz. Entonces, bueno, ¿qué nos hace feliz? Actividades que nos unan, que nos hagan más, actividades que nos guste hacer. Si a mí me gusta bailar, bueno, ya no puedo ir a una discoteca porque las condiciones no lo permiten. Pero bueno, hay estas fiestas por YouTube, por ejemplo, o hay tutoriales para bailar salsa, hay gente que está dando clases online. Si te gusta bailar, te gusta caminar, también hay acciones, te gusta ver películas, está Netflix. O sea, hay muchas cosas, bueno, que hay que reinventarnos para poder hacer estas actividades que nos gustan, que nos apasionan. Y sí se puede, sí, estoy seguro que sí. Identificar los procesos que requieren que tus trabajadores no vayan a las instalaciones es muy importante porque, bueno, minimizas el riesgo. Si tú tienes una persona que te puede trabajar desde casa y está bien, dale los recursos necesarios, apóyalo, ten una comunicación constante, cómo te sientes, cómo está fluyendo todo. Muy buenos resultados. Yo creo que muchas empresas ya están pensando en este trabajo desde casa, el teletrabajo. Hay muchas cosas, la prestación de servicios se puede hacer desde casa. Entonces, bueno, considéralo, evalúa cuáles de esos procesos se pueden hacer de esta manera y tal vez funcione muy bien. Entonces, bueno, vale la pena evaluar. Hablamos de las herramientas digitales. Están todas estas plataformas como la que estamos usando ahorita, pero como estas hay muchísimas.
bueno, la tecnología nos llama, nos tiene haciendo un llamado desde hace tiempo, pero este año se aceleró. Este año es el año de las redes sociales, el año de las plataformas digitales, de la inteligencia artificial, de todo esto de estos mecanismos comunicacionales. Entonces, aprendamos de ellos, son habilidades nuevas que debemos fortalecernos. Yo hace poco teníamos una asesoría con un laboratorio y nos decía una señora de 60 años que bueno, ella tenía la forma de manejar su laboratorio tradicional y ella me dice, yo este año tuve que aprender de redes sociales y ella está generando contenido casi todos los días, o sea, se ha vuelto un crack generando información, o sea, y son habilidades nuevas, ella tiene mucho conocimiento, se consiguió alguien que le enseñó a diseñar con estas herramientas como Canva y está generando contenido buenísimo, de verdad me encanta, entonces bueno, vamos a apoyarnos en esas herramientas que nos dan esa fortaleza. Otro bien importante es establecer alianzas con otras organizaciones. Recuerden que muchos estamos en esta movida de avanzar, de superar la pandemia, de sacar provecho. Mientras unos están llorando, otros queremos venderle los pañuelos. Entonces, vamos a buscar estas personas que nos permiten fortalecernos. Tal vez yo no tenga un buen sistema de comunicación, está iniciando en redes sociales, no conozco muy bien esto, pero bueno, tengo muy buena fortaleza técnica, pero tengo un aliado que en las redes sociales, bueno, 1000 seguidores, todo el tiempo está sacando videos en YouTube, está súper activo y podemos hacer algo con él interesante. Bueno, tú me ayudas con esto en las redes sociales y yo te ayudo a promover servicios y es un ganar-ganar, por darles un ejemplo, el tema de transporte, muchas personas quieren salir de esta situación, tienen esa energía y nos van a ayudar muchísimo. Entonces, bueno, vamos a revisar estas alianzas, vamos a revisar estas necesidades, revisar quién nos puede fortalecer y darnos este impulso para seguir avanzando. Y la responsabilidad social empresarial, que aunque se ha convertido en una moda, bueno, como para mercadear, yo creo que ahorita tiene mucho sentido, mucho valor que nosotros ayudemos nuestro entorno, que nuestros procesos estén orientados a solucionar problemas de la gente que nos rodea, no solo nuestros trabajadores, proveedores, sino las comunidades en las que estamos. Entonces, bueno, vamos a revisar de qué forma nosotros podemos fortalecer esto. Esto nos va a hacer sentir bien cuando uno ayuda a alguien que lo necesita y esa persona lo valora, eso nos hace sentir muy satisfechos. Y así también se siente a nivel empresarial. Entonces, evaluemos de qué forma podemos avalar esa responsabilidad social empresarial, darle esa motivación, ese empuje que nos va a unir como trabajadores. Por ejemplo, si uno va a una escuela, bueno, en este caso es más difícil ir a la escuela, pero bueno, yo tengo la fortaleza técnica de sistemas de gestión de ambiente y entonces nos aliamos y vamos y les damos un curso a los niños sobre ambiente y les cantamos y hablamos. Nosotros hacemos algo distinto que nos va a hacer súper felices, nuestros trabajadores que también están participando también, los niños, eso va a ser muy beneficioso y aparte estamos dando un valor agregado a la sociedad donde nos estamos desempeñando. Entonces, bueno, estas son nuestras recomendaciones en materia de liderazgo, de qué podemos hacer. Yo les traigo aquí una frase de uno de los discursos del director general de la Organización Mundial de la Salud, permítanme leerla. El nuevo mundo no volverá, ni puede volver a la situación anterior. Debe haber una nueva normalidad, un mundo más saludable, más seguro y mejor preparado. Esto nos dice que, bueno, que el mundo cambió para siempre. Nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar tiene que cambiar porque, bueno, esta situación nos obliga y la situación es venidera. Adaptarnos, nosotros estamos acostumbrados a adaptarnos como especie, tenemos más de 60 millones de años en esto de cambiando, evolucionando, manteniéndonos como especies, como seres vivos. Entonces, bueno, la adaptación para nosotros es una ley, y a veces lo vemos difícil, contradictorio, una situación compleja, pero de esto sacamos provecho y crecemos, avanzamos y nos motivamos. Bueno, esto era la información que yo les traía. Déjame revisar el chat si tienen alguna pregunta. Vamos a abrir la sesión de preguntas. Pueden levantar la manito en el
el panel que tiene en GoToWebinar y bueno, hacer sus comentarios, hacer sus intervenciones y abrir este conversatorio sobre liderazgo que para nosotros es un placer compartirlo con ustedes. Muchas gracias por su atención y bueno, iniciamos esta fase del, del webinar. Muchísimas gracias, Carlos, por tan excelentes tips que nos diste en tu ponencia. Como siempre, muy destacados y oportunos para toda esta situación que viven los líderes empresariales. Vamos a revisar por acá si hay alguna información en el chat. Pueden escribir o levantar la mano. Vamos a darle unos minutos, a ver si alguien quiere preguntar algo. Hay personas que presentan problemas con el internet. Sí. Bueno, díganos, ¿qué les ha parecido? ¿Qué piensan? ¿Qué situaciones han vivido? ¿De qué forma han paliado situaciones complejas que nos ha, bueno, a todos nos ha ocurrido durante estos meses de pandemia? Eso es lo que queremos compartir con ustedes. ¿Qué información relevante nos está generando? Bueno, ¿cómo hemos abordado esta situación? Para nosotros es lo más interesante. Ok, por aquí hacen una pregunta que te leo a continuación. ¿Cómo manejar una situación cuando queremos que un empleado realice sus actividades, pero se niega a exponerse por el tema sanitario? Sí, eso es bastante complejo. El tema psicológico, el miedo, abordarlo es súper complejo, pero la receta es conversando. La receta es dándole ciertas facilidades. Ya las organizaciones vienen trabajando activándose, pues ya los negocios tienen que seguir, no podemos, y tomando las medidas correctamente, documentándonos, leyendo acerca de esto, sabiendo, adaptando nuestro proceso, se puede trabajar disminuyendo el riesgo al máximo. La probabilidad, bueno, la probabilidad de contagio va a depender de muchos factores, del cuidado, de la suerte. Yo puedo estar muy protegido con todos mis elementos, que son barreras. Tengo mi tapaboca, tal vez tenga la pantalla, pero bueno, me monto un ascensor, había un contagiado, estornudó, estaba del lado mío y eso pasó, rompió esas barreras, o tal vez tocó el ascensor, el panel, y bueno, yo lo toqué y sin querer se me pasé la mano en el ojo. Bueno, son las probabilidades de contagio van a aumentar a medida que nos expongamos, pero debemos perder ese miedo. Y ese miedo se aprende conversando. Eso de esa comunicación efectiva constante, de decirnos en qué consiste, cómo se propaga. La estadística también es interesante. La mortalidad, bueno, es bastante baja con respecto o sea, el problema es que esto tiene una tasa de contagio muy alta, pero la probabilidad de que esta enfermedad se convierta sea crítica, genere ese daño, va a depender mucho de cómo estemos nosotros inmunológicamente. Entonces, bueno, no es fácil, decirte que no es fácil, pero se logra, es motivando, es conversando, es documentándonos sobre el tema. Hasta las escuelas están por comenzar, ya hay colegios que tienen actividades presenciales. Entonces, bueno, los niños, que son el sector de la población más vulnerable, no por la enfermedad, sino bueno, que son los niños, porque bueno, los niños tienen un sistema inmunológico un poco más fuerte y estadísticamente la gente un poco mayor o sensible a cardiopatías o enfermedades son las que son más propensas a sufrir esta enfermedad. Tienen esta probabilidad de contagiarse y de complicarse, pero bueno, ya los niños tienen que educarse, tienen que comenzar. Entonces, tomar las medidas, es aprender de verdad cómo actúa el virus, cómo te contagias, cómo se aborda, cuáles son los síntomas comunes. La Organización Mundial de Salud habla de 3 síntomas.
tos, ni siquiera la fiebre la coloca cuando el caso es severo, y ese caso severo es ese 4% que se contagia. Entonces yo no estoy diciendo que salgamos a la calle sin protección ni nada de eso, pero tenemos que perder el miedo, tenemos que salir con nuestras medidas de seguridad de la mejor manera, y eso nos va a hacer sentir mejor, de verdad que sí. Entonces, la solución, de verdad, cómo abordarlo es conversando constantemente. La comunicación asertiva de ese líder, de eso, es necesaria para combatir ese miedo que, bueno, todos hemos sentido. Yo desde lo personal, cuando iniciamos la pandemia, bueno, yo también, yo soy biólogo, entonces yo he visto cómo actúa, bueno, esto no es una bacteria, pero sé cómo actúan los microorganismos, conozco cómo los virus se comportan, porque bueno, eso es parte de lo que yo estudié, y yo estaba, bueno, psicoseado, no quería salir, no quería hacer nada, todo casi que todo, le echaba cloro a todo, manché el piso echándole cloro, yo tengo un piso de terracota, bueno, ese miedo, y documentando, viendo, está pendiente de que lo actual, cómo se aborda, es la forma en que uno va perdiendo el miedo, y aprendiendo a cómo abordar el tema de la pandemia. Pero debemos activarlo, de otras formas, pero debemos activarlo. Si alguien quiere hacer un comentario, le damos el audio también, y hablamos, pues. No tiene que ser solo por el chat, pueden también intervenir. Sheila, como organizadora, les puede dar el audio para que hagan su intervención. Sí, aquí hay la plataforma muestra que hay varias personas con problemas de internet, Ok, lamentablemente. ok. Claro, una situación No, compleja. Sí, a mí no me muestra el chat, por eso es que, bueno, tengo que esperar que tú me leas las cosas. sí, bueno, ya creo que no hay otra pregunta. Vamos a darle un minutico más. Pero Ok, excelente, Carlos. Bueno, los invitamos a todos y todas que estén atentas a nuestras redes sociales para ya se la voy a poner. nuestros próximos eventos. Y cualquier pregunta igual, si tuvieron problemas para hacerla por acá, nos pueden escribir en nuestras redes, nuestro correo, por vía WhatsApp. Esperemos que toda esta información les haya sido de mucha utilidad y sea muy provechosa para sus empresas, sus emprendimientos. Y sin más, agradecerles nuevamente por su participación. Carlos, ¿quieres dar unas palabras de despedida? Sí, bueno, darle las gracias por tomarse ese tiempo para escucharme, compartir este momento de información. Uno está constantemente leyendo sobre el tema, aprendiendo en la calle, bueno, información que uno quiere compartir. Invitarlos a seguirnos en las redes sociales. Nosotros constantemente estamos divulgando información, contenido. Nos gusta muchísimo generar contenido. Y bueno, estamos a la orden. Este tipo de charlas también se las podemos dar a sus trabajadores de forma gratuita. Ustedes nos invitan, organizamos y se las damos. Bueno, para nosotros, esa es parte de nuestra responsabilidad social, dar estos temas gratuitos a sus empresas. Estamos a la orden para prestar los servicios en materia de formación. Bueno, Sheila ya les habló de eso. Y bueno, darle las gracias, ¿no? Que eso es lo más importante, darle las gracias por permitirme este tiempo, ese tiempo tan valioso de ustedes para conversar este tema que para nosotros es muy apropiado. Por Perfecto, aquí nos Carlos. escribió Bueno, Naís Rojas, excelente tema, felicitaciones. Gracias, Naís, gracias por esas palabras. por el WhatsApp. Ujú. Excelente. Bueno, muchísimas gracias. Pues entonces vamos a cerrar ya la sesión. Feliz tarde a todos y bueno, ya que disfruten el fin de semana. Buenas Feliz fin noches. de semana. Chao, hasta luego.